Capítulo 5. El Imperio Nuevo, la Edad de Oro de Egipto. Con los odiados Hicsos expulsados y la nación unificada bajo el estandarte de los victoriosos príncipes tebanos, un nuevo sol se alzó sobre Egipto. La humillación había sido borrada con sangre y fuego, y de esas cenizas surgió una nación transformada. Este era el Imperio Nuevo, la era más gloriosa y poderosa de la historia de Egipto. El faraón Ahmose I, fundador de la dinastía 18, no solo había liberado su patria, sino que también había sentado las bases de un nuevo tipo de Estado. Uno militarista, expansionista, y decidido a proyectar su poder más allá de sus fronteras, para nunca más volver a ser víctima. La capital, Tebas, se convirtió en el corazón palpitante de este renacimiento, enriquecida por el botín de guerra y el tributo de las tierras conquistadas. El dios tebano Amón-Ra se consolidó como la deidad suprema, y sus sacerdotes acumularon una riqueza y una influencia sin precedentes. Egipto ya no era un reino introvertido y defensivo, se había convertido en un imperio, listo para reclamar su lugar como la superpotencia del mundo antiguo. En este nuevo amanecer de poder masculino y militar, surgió una de las figuras más extraordinarias y anómalas de la historia egipcia. Una mujer que gobernaría no como reina consorte o regente, sino como faraón con pleno derecho. Su nombre era Hatshepsut. Hija y esposa de reyes, a la muerte de su esposo, Tutmosis II, asumió la regencia de su joven hijastro, Tutmosis III. Pero Hatshepsut no se contentó con gobernar en la sombra. A los pocos años, dio un paso audaz y sin precedentes. Se proclamó a sí misma faraón, adoptando toda la titulatura, la iconografía y los atributos masculinos del cargo, incluida la barba postiza ceremonial. Para legitimar este acto revolucionario, orquestó una brillante campaña de propaganda, declarando en los muros de los templos que su verdadero padre era el propio dios Amón-Ra, quien la había engendrado para gobernar. Su reinado de más de 2 décadas fue un periodo de paz, prosperidad y una febril actividad constructora. En lugar de la conquista militar, se centró en la diplomacia y el comercio, inmortalizando su mayor logro en los relieves de su magnífico templo funerario, en Deir el-Bahari. Una expedición naval a la lejana y exótica tierra de Punt, que regresó cargada de incienso, mirra, oro y árboles vivos. Un triunfo económico que llenó de riquezas los templos y el tesoro real. Mientras Hatshepsut construía y comerciaba, su hijastro, Tutmosis XIII, crecía a su sombra. Un joven militar educado para la guerra, pero mantenido al margen del poder real. Cuando Hatshepsut murió, Tutmosis XIII ascendió al trono como único gobernante y desató una energía militar que sacudiría los cimientos del Próximo Oriente. En un intento por borrar el recuerdo de su anómalo gobierno, ordenó que el nombre y la imagen de Hatshepsut fueran borrados de muchos monumentos. Un acto de damnatio memoriae destinado a restaurar el orden tradicional. Luego, dirigió su atención al exterior. Una poderosa coalición de príncipes sirios y cananeos, liderada por el rey de Kadesh, se había rebelado contra el dominio egipcio. Tutmosis III reunió a su ejército de carros y marchó para enfrentarlos en la que sería la batalla más decisiva de su reinado, y una de las mejor documentadas de la antigüedad. El clímax de la campaña tuvo lugar en la estratégica ciudad-fortaleza de Megido. Los generales de Tutmosis le aconsejaron tomar una de las 2 rutas seguras y anchas que rodeaban las montañas del Carmelo. Pero el faraón, en un acto de genio táctico y audacia personal, eligió un tercer camino. Un desfiladero estrecho y peligroso que, según sus espías, apenas permitía el paso de los hombres en fila india. Apostó a que sus enemigos nunca esperarían que tomara un riesgo tan grande. La apuesta dio sus frutos. El ejército egipcio emergió del paso directamente frente a la ciudad, sorprendiendo por completo a las fuerzas de la coalición, que habían apostado sus ejércitos en los extremos de las rutas seguras. La batalla que siguió fue una masacre. Los príncipes rebeldes huyeron en pánico hacia la seguridad de las murallas de Megido. El ejército egipcio podría haberlos aniquilado, pero se detuvo a saquear el campamento enemigo, un error que permitió a los líderes de la rebelión refugiarse en la ciudad. Lo que siguió fue un asedio de 7 meses, pero el resultado era inevitable. La caída de Megido
aseguró el control egipcio sobre el Levante durante más de un siglo. Tutmosis III, a quien los historiadores llaman el Napoleón de Egipto, dirigiría 16 campañas más, convirtiendo a Egipto en un verdadero imperio que se extendía desde Nubia hasta el río Éufrates. Las conquistas de Tutmosis III y sus sucesores trajeron a Egipto una riqueza inimaginable. Bajo el reinado de Amenofis III, nieto del gran conquistador, el imperio alcanzó su cenit de poder, prestigio y lujo. Fue una era de paz y diplomacia, donde el oro de Egipto, que se decía era tan común como el polvo, se utilizaba para asegurar alianzas y mantener a raya a los rivales. Las tablillas de arcilla encontradas en Amarna, la correspondencia diplomática del faraón, nos muestran a un Amenofis interactuando de igual a igual con los reyes de Babilonia, Asiria, Mitanni y el imperio hitita. Su reinado fue una explosión de creatividad artística y arquitectónica. Patrocinó la construcción de templos y monumentos a una escala colosal, incluido su propio templo funerario en Tebas, tan vasto que sus únicas reliquias hoy en día son dos estatuas gigantescas conocidas como los Colosos de Memnón. El arte de su época alcanzó un nuevo nivel de refinamiento y elegancia, glorificando al faraón como la encarnación deslumbrante del dios Sol en la tierra. Egipto era, sin duda, el centro del mundo civilizado. Y entonces, en el apogeo de este poder, llegó la revolución. El hijo de Amenofis III, Amenofis IV, ascendió al trono, y pronto se embarcó en uno de los experimentos religiosos más radicales de la historia. Rechazó a Amón-Ra y al complejo y milenario panteón de dioses egipcios. En su lugar, proclamó la existencia de una única deidad universal, el Atón, el disco solar, la fuente física de toda la luz y la vida en el universo. Cambió su propio nombre a Akenatón, servidor eficaz del Atón, y abandonó la capital de Tebas, el corazón del clero de Amón, al que había despojado de su poder y riqueza. En medio del desierto, en un lugar hoy conocido como Amarna, construyó una nueva capital de la nada. Aketatón, el horizonte del Atón. El arte de este periodo, el arte de Amarna, rompió con todas las convenciones, representando a la familia real con un naturalismo exagerado y a menudo extraño. Cráneos alargados, vientres protuberantes y figuras andróginas, en escenas íntimas y cotidianas. Por primera vez, un gobernante había concebido la idea del monoteísmo, pero fue una revolución impuesta desde arriba, que conmocionó y alienó a un pueblo profundamente conservador. La herejía de Akenatón no sobrevivió a su muerte. Su sucesor fue un niño, su hijo Tutankatón. Bajo la influencia de los poderosos sacerdotes de Amón y los viejos cortesanos, el joven rey repudió el culto a Atón, restauró el panteón tradicional y devolvió el favor al clero de Amón. Cambió su nombre a Tutankamón, imagen viviente de Amón. Abandonó la ciudad de Aketatón para que fuera devorada por el desierto y devolvió la corte a Tebas. Su reinado fue breve e históricamente insignificante, y habría sido olvidado si no fuera por el descubrimiento casi milagroso de su tumba intacta por Howard Carter en 1922. El fabuloso tesoro de Tutankamón, con su máscara de oro macizo y sus miles de objetos de un lujo deslumbrante, no es un testimonio de su propia grandeza, sino una ventana única a la increíble riqueza de la dinastía XVIII, un eco dorado de la era que su padre intentó destruir. Tras la agitación del período de Amarna, la dinastía XIX, fundada por el general Ramsés I, buscó restaurar el poder y el prestigio de Egipto. Esta nueva línea de reyes guerreros alcanzó su cúspide con la figura más grande y legendaria de todas, Ramsés II, el Grande. Su reinado de 67 años fue tan largo que sobrevivió a muchos de sus propios hijos. Estaba obsesionado con la inmortalidad y buscó grabarla en piedra a una escala que empequeñecía incluso a los constructores de pirámides. Pero también fue un líder militar. Su mayor desafío provino del resurgente imperio hitita, que competía con Egipto por el control de Siria. Los dos imperios chocaron en la famosa batalla de Kadesh, una de las batallas de carros más grandes de la historia. Engañado por falsos desertores, Ramsés condujo a una de sus divisiones directamente a una emboscada hitita. La vanguardia egipcia fue aniquilada, y el propio faraón fue rodeado. En un acto de desesperación y valentía personal, Ramsés lideró una carga casi suicida,
logrando resistir el tiempo suficiente para que llegaran refuerzos y salvaran el día. La batalla fue un sangriento empate táctico, pero Ramsés, un maestro de la propaganda, la inmortalizó en los muros de todos sus templos como una victoria aplastante y personal. La huella más duradera de Ramsés II está tallada en la roca de Egipto. Ningún faraón construyó más, ni a mayor escala. Completó y amplió masivamente los templos de Karnak y Luxor, llenando sus salas de estatuas y obeliscos. En la necrópolis tebana, erigió un enorme templo funerario, el Ramesseum. Pero su obra cumbre se encuentra en el corazón de Nubia, los dos templos rupestres de Abu Simbel. El templo principal fue tallado directamente en la ladera de una montaña, su fachada dominada por 4 estatuas colosales de 20 metros de altura del propio Ramsés, sentado en su trono. 2 veces al año, en un milagro de la ingeniería astronómica, los rayos del sol naciente penetraban 60 metros en el interior del templo, para iluminar las estatuas de los dioses y la del propio faraón deificado. Era una declaración de poder y divinidad sin parangón, diseñada para asombrar e intimidar a todos los que entraban en el imperio egipcio por el sur. A pesar de la propaganda de Kadesh, la larga guerra entre Egipto y los hititas agotó a ambos imperios. Con la creciente amenaza de Asiria en el este, los dos viejos rivales se dieron cuenta de que la paz era más provechosa que el conflicto. 16 años después de la batalla, Ramsés II y el rey hitita Hattusili III firmaron el primer tratado de paz internacional del que se tiene constancia. Copias grabadas en tablillas de plata fueron intercambiadas entre las dos cortes. El tratado establecía una paz perpetua, definía fronteras, creaba una alianza defensiva mutua y estipulaba la extradición de refugiados. Para sellar el pacto, Ramsés se casó con una princesa hitita, celebrando el evento con gran pompa. Este acto de diplomacia pragmática marcó el apogeo final de la Edad de Oro de Egipto, un periodo de paz estable y poder imperial maduro. El largo y glorioso reinado de Ramsés el Grande fue el canto del cisne del Imperio Nuevo. Su muerte marcaría el comienzo de un lento pero inexorable declive, el inicio del fin de la era de los grandes faraones.